Ya está. Buenos días. Hoy es 18 de agosto de 2022. Este mismo mes, pero de 1945, no voy a sacar la cuenta ahora, hace un montón de años, Estados Unidos arrojó 2 bombas nucleares, una sobre cada ciudad, sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, el 3 y el 6 de agosto de 1945. Cada una de ellas mató alrededor de 100.000 personas y dejó gravemente heridas a otro tanto. Eso no tiene nada que ver directamente con lo que vamos a comentar en este video, pero sí tiene que ver, aunque no es el mismo tema directamente. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es William Joay. Yo tengo 72 años, soy médico y me gradué en Cuba alrededor de 1980. Y soy militante social desde desde muy joven. Pertenecí al MLN hace muchos años. Después pasé 15 años en el exilio, 10 de ellos en Cuba, donde terminé la carrera de médico y además nacieron mis 2 hijos. Volví al Uruguay en 1985. En 1990 milité en el Frente Amplio. A partir de 1999 milité en el Frente Amplio, lo cual abandoné en 2004 cuando me di cuenta que las políticas que iba a llevar adelante el Frente Amplio eran significativamente iguales a las que se habían venido llevando antes por los partidos Colorado y Nacional. El motivo concreto de este video es comentar este libro. ¿Sale bien ahí? Publicado recientemente, escrito por el escritor uruguayo Carlos Liscano. Según dice la solapa del libro, dramaturgo, poeta, periodista y narrador. Ha publicado más de 40 títulos, entre ellos La mansión del tirano, 1992, El camino a la Aitaca, 1994, El furgón de los locos, 2001, El escritor y el otro, 2007, Oficio de ventriloquia, relatos, 1981-2011, volúmenes 1 y 2. Escritor indolente, 2014, Vida del cuervo blanco, 2015 y Los orígenes, 2019. Fue director de la Biblioteca Nacional entre 2010 y 2015. Obtuvo el primer Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura en las categorías Teatro, Narrativa y Poesía. Fue 2 veces galardonado con el Bartolomé Largo que otorga la Cámara Uruguaya del Libro. Recibió la Orden del Caballero de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia. Sus obras han sido traducidas a inglés, francés, portugués, catalán, italiano, árabe y sueco. Este libro se titula Carlos Liscano, Cuba, de eso mejor ni hablar. La tesis fundamental, después vamos a leer algún fragmento de Liscano en este libro, es que la Revolución Cubana es un gigantesco fracaso en todos los ámbitos: económico, político, social y moral. Y que la izquierda uruguaya está sistemáticamente evitando discutir sobre Cuba. En realidad, el título es lo que me motivó a tomarme el trabajo de hacer este video, para refutar algunas groseras inexactitudes que figuran en el libro
y también la idea general sobre la Revolución Cubana, sobre la cual se puede opinar cualquier cosa, y por supuesto que el hispano tiene todo el derecho a opinar lo que le parece, pero lo que sí me parece que no hay tanto derecho es a decir cosas, inexactitudes muy groseras, errores, omisiones o mentiras muy, muy groseras que después iremos desgranando, basándonos en el texto del libro. Bueno, yo ya señalé mi vinculación a Cuba y evidentemente para mí es como un destino, porque el año pasado, en noviembre, me diagnosticaron un accidente cerebrovascular que se acompañó de un infarto cerebral bastante extenso, que me dejó con una hemiplegia izquierda que todavía tengo, prácticamente no puedo mover mi mano izquierda, y no tuve más remedio que irme a atender a Cuba. A mí se me había tapado, bueno, el cerebro está irrigado por dos arterias grandes que se llaman carótidas, que cualquiera se los puede tocar aquí y siente el pulso de las carótidas, son la izquierda y la derecha. Cada una de ellas provee aproximadamente la mitad de la irrigación del cerebro. A mí la carótida derecha se me había tapado en un 90% a causa de una placa de ateroma. Las placas de ateroma son esas placas que se forman en la enfermedad que se llama ateromatosis. Son placas de depósitos de grasa y calcio que se forman en las arterias y que obstruyen el flujo, causando diversos problemas. Pueden llevar a un infarto de miocardio, a un infarto cerebral como es mi caso, o a una necrosis de un miembro inferior que termine en una amputación de ese miembro. En determinado momento era claro que a mí me tenían que operar de la carótida derecha, porque vivir con una de las arterias carótidas primitivas, o sea, principales, obstruida en un 90% como la tenía yo, es estar al borde del cementerio, ¿no? Porque un accidente cerebral después de los 70 años es muy grave y tiene una mortalidad bastante elevada. Pero dos accidentes cerebrales después de los 70 años es difícil sobrevivirlo. Como me decían en la mutualista, que llegar a la operación me iba a llevar varios meses, consulté con unos amigos que todavía me quedan de la época que estuve en Cuba y me dijeron, venite para acá que te operan enseguida. Efectivamente, llegué a Cuba el 25 de enero y el 1 de febrero estaba operado. Me habían removido esa placa de ateroma de la carótida derecha. Es una operación que se llama endarterectomía, que salió muy bien. Los estudios posteriores demostraron que el flujo de sangre estaba restablecido perfectamente. Y bueno, así que tengo una deuda más, si era posible, de agradecimiento con Cuba. Pero no es por eso que estoy haciendo esto, sino por un deber de lo que me parece de justicia más elemental, ¿no? Reitero, reconozco el derecho de todo el mundo, inclusive el mío, de opinar sobre Cuba bien, mal o peor, como les parezca mejor. Pero lo que no me parece correcto es, como ya decía, decir inexactitudes groseras como se dicen algunas en este libro. Vamos a poner las cosas en contexto. Hoy el mundo está, el sistema socioeconómico imperante en el mundo de hoy casi exclusivamente es el capitalismo. No estoy diciendo nada nuevo acá, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Como dijeron Marx y Engels hace ya más de 150 años, el sistema capitalista tiene en su ADN
en lo que es su funcionamiento, algo que no se puede cambiar porque está en el ADN, y el ADN prácticamente no se puede cambiar, que es la competencia, es el alma del capitalismo. Y la competencia conduce a que el capitalismo tenga una necesidad impostergable e absoluta de expandirse permanentemente. Así vemos cómo se ha expandido a lo largo de la historia, ¿no? Desde su nacimiento en Europa Occidental, en Inglaterra, en Holanda y en Flandes, en los siglos XVII y XVIII, hasta que llegó en algunas décadas a ocupar los más lejanos confines del planeta, como puede ser la banda oriental, ¿no? De la cual formamos hoy parte nosotros en este país. Bueno, ¿qué problema hay? Bueno, que hay una contradicción fundamental. El capitalismo necesita expandirse incesantemente, sin límite, pero el capitalismo, pero la humanidad vive en un planeta que es finito. Entonces, alguien dijo, es absurdo pretender la expansión infinita en un planeta cuyos recursos son finitos. ¿Y cuáles son esos recursos? Bueno, esos recursos son los mares, el aire, el agua dulce, el agua potable, y la tierra. Y todo eso lo estamos destruyendo a pasos agigantados. Estamos destruyendo incluso el clima del planeta. Esta última sequía que hubo el año pasado, fines del año pasado, y a principios de hasta el invierno inclusive, que yo sentí particularmente, porque quiero decir que aparte de médico y militante social, soy productor agropecuario, productor ganadero, así que sé perfectamente de lo que estoy hablando. Tiene probablemente su origen en el cambio climático, que cada vez provoca más desastres naturales como huracanes, tornados, sequías espantosas, olas de calor, olas de frío. Bueno, los que han visto el planeta desde el espacio dicen que el planeta Tierra se caracteriza por ser el planeta azul. El color azul ese que tiene se debe a los mares, a los océanos, que cubren 2/3 partes de la superficie del planeta. Esos mares, que son una fuente maravillosa de vida, ¿no? Podrían alimentar a toda la humanidad con amplitud, con la pesca. Los estamos destruyendo a toda velocidad. Los tapamos de plástico y de metales pesados. Entonces hoy, por ejemplo, comer atún es muy riesgoso porque, como es un pez grande que tiene una vida muy larga, probablemente esté contaminado con mercurio, con plomo u otros metales pesados. La tierra la estamos destruyendo también aceleradamente con cultivos depredadores. El agua dulce la llenamos de agroquímicos, agrotóxicos de todas las clases. Me da risa porque en los medios oficiales los técnicos hablan de fitosanitarios, como si esos productos como el glifosato, otros herbicidas, los fungicidas, los insecticidas, todas cosas que terminan en sida porque son hechas para matar cosas, para matar plantas, para matar insectos, para matar hongos, para matar de todo, fueran cosas que tienen que ver con la salud, porque cuando yo digo que algo es fitosanitario, estoy diciendo que es sano, ¿no? Que le hace bien a la vida, ¿no? Bueno, estamos tapando todo de tóxicos de veneno, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita expandirse, necesita la competencia, obliga a los productores a tratar de obtener la máxima ganancia en el menor tiempo posible con la menor inversión posible. Entonces vemos absurdo de los que andamos por el campo, como que se fumiga con herbicida, cultivos de avena espectaculares, como vi hace muy poco tiempo en mi campo cerca de San Ramón.
un cultivo de avena que era una pintura para alimentar ganado, precioso, que le echaban glifosato para que al morirse las plantas de avena, las raíces se pudren y contribuyen a fertilizar la tierra para después venir con el verano con el plantío de soja, ¿verdad? O de maíz para alimentar ganado. Bueno, este sistema depredador, que no es depredador porque justo haya tocado una serie de gobiernos particularmente perversos, sino porque el sistema en sí, en su ADN, tiene impresa esa característica de la cual no puede zafar, está acabando con el planeta y va a terminar acabando con la vida en el planeta, ¿no? Este planeta hermoso que tenemos, que es nuestro lugar de vida, que nos da el sustento, y que lo estamos destruyendo como si fuera un enemigo. Lo que se dice para el planeta se puede perfectamente decir para el país. El Uruguay nace a la vida económica por dos cosas fundamentales. La pradera, unas praderas naturales espectaculares que heredamos, en las cuales la ganadería se desarrolló sola, sin intervención humana, más que traer algunas decenas de animales y dejarlos ahí sueltos. Y el puerto, ese puerto de Montevideo, un lugar geográfico maravilloso, un puerto de aguas profundas que coincidentemente está a la entrada del canal de navegación que lleva desde el Océano Atlántico hasta la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la pradera la estamos destruyendo tapándola de eucaliptus. Y el puerto se lo regalamos a una empresa extranjera por 60 años. No hay color de gobierno que se salve de eso, porque es el sistema lo que está funcionando, que no es que esté funcionando mal, está funcionando como debe funcionar de acuerdo a su mecánica interna. Pero esa mecánica interna, ese funcionamiento es ecocida, biocida, y va a terminar acabando con la vida en el planeta. Por eso que nosotros escribimos un libro hace unos años que era una recopilación de trabajos sobre diversos temas vinculados a la economía, y lo titulamos Socialismo o Muerte, porque realmente creemos que si el capitalismo sigue, va a terminar en la extinción de la vida en el planeta, y por supuesto que la extinción de la vida incluye la extinción de los seres humanos, ¿no? Entonces ya el socialismo no es un problema, el socialismo, o yo lo llamaría, para hablar en términos más amplios, el postcapitalismo, o sea, terminar con el capitalismo no es un problema de crear una sociedad mejor, más justa, más humana, etcétera, que es muy importante. Es un problema estrictamente de supervivencia de la especie. O sea, si seguimos como vamos, y con el capitalismo vamos a seguir como vamos, porque eso no se puede cambiar, vamos a la extinción de la especie. Y ahí está la importancia de Cuba. Cuba es el único país de las tres Américas, o sea, del hemisferio occidental, convendría decir, que está tratando de construir una sociedad postcapitalista. No lo llamo ni socialista porque eso ya es para dar lugar para bastante discusión. Vamos a usar un término más amplio y menos preciso, más abarcativo, pero así corremos menos riesgo de cometer alguna inexactitud. Vamos a decir que Cuba está construyendo una sociedad postcapitalista, no capitalista. O sea, Cuba, la Revolución Cubana, a partir de 1959, expropió las empresas capitalistas de todos los tamaños, las extranjeras grandes, las nacionales grandes y las nacionales chicas también. Lo hizo enfrentándose nada más ni nada menos que al país más poderoso de la Tierra, que eran y siguen siendo hoy todavía los Estados Unidos de América.
que ha librado una guerra atroz contra Cuba en todos los terrenos, pero particularmente en el terreno económico. Y bueno, vamos a pasar un poco al libro. He muerto, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Te pensaste que no ibas a aparecer? Pero no, te voy a quemar. Dale. Es que el que está filmando este video es nuestro querido compañero conocido como El Muerto, que tiene un blog con una amplísima multitud de seguidores y que se prestó gentilmente, solidariamente, a filmar esto. Ya podrán los amables espectadores saber cómo está quedando y opinar. Va a haber lugar para opinar, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, vamos, ¿qué vas a hacer? Vas a abrir un canal de YouTube. Sí. Bueno, acá hay algunos comentarios donde Liscano va describiendo su relación con Cuba, y bueno, su relación, sus dudas respecto al campo socialista a fines de los años 80, cuando bueno, ya había salido de la cárcel, y su idea fundamental de que los temas esos en la izquierda uruguaya nadie quería hablar. Yo quiero decir que yo personalmente, que no soy la izquierda uruguaya, soy una partecita chiquita de ella, sí quiero hablar de Cuba. Creo que conozco Cuba bastante bien, porque viví 10 años y porque he mantenido la relación con Cuba. Ya expliqué algunas cosas al respecto. Y creo que tengo una base de hechos que puedo demostrar bastante amplia para dar opiniones fundadas. Acá dice Liscano, por ejemplo, refiriéndose a los años, a cuando estaba preso, ¿no? En la cárcel, y empezaron a llegar compañeros que se habían entrenado en Cuba en 1970. En 1970. En aquel tiempo mis dudas eran abstractas, se refiere a las que tenía sobre la Revolución Cubana. Recuerdo que en una de las charlas le pregunté a Luisen cuál era la diferencia entre el Estado cubano y el Partido Comunista, porque de los cuentos que se hacían parecía que fuera del Partido Comunista constituido por una minoría no había ciudadanos. ¿Qué pasaba con los que no eran comunistas? Por ejemplo, para ingresar a la universidad había que estar afiliado a la Juventud Comunista. ¿Eso era así? Entonces, de ser cierto, quienes no eran comunistas no podían ir a la universidad. Fui silenciado por otros que estaban en esa conversación. Uno de ellos me preguntó si yo era fascista. Y acá empieza una constante victimización que lleva adelante Liscano a lo largo de todo el libro, donde se presenta como víctima de una discriminación, supuesta discriminación en la izquierda y en particular entre los escritores hacia él y hacia todos los que presentaban dudas respecto de la Revolución Cubana. Yo le puedo decir a Liscano, yo en esa época estaba en Cuba. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, estaba terminando mi carrera de médico en el Hospital Lenin de la ciudad de Holguín. Hospital Holguín es una de las provincias orientales de Cuba, y el Hospital Lenin es un gran hospital que se fundó por aquellos años, un excelente hospital, en el cual me tocó ser estudiante de medicina primero, interno después y residente de cirugía por último. Y le puedo dar fe a Liscano que en aquella época quienes no eran comunistas sí podían ir a la universidad. Pues yo me acuerdo que yo era estudiante de medicina, y mis compañeros, la mayoría, no pertenecían a la Juventud Comunista ni al Partido Comunista, pero estaban en la universidad. Y por cierto, eran en su mayoría gente que de no ser por la revolución nunca hubieran llegado a estudiar medicina en Cuba. No solo tenían beca con alojamiento, comida y ropa,
y artículos de higiene personal en forma totalmente gratuita. Tenían además comida, y por supuesto estudios también gratuitos. Y además le daban un pequeño estipendio para sus gastos personales todos los meses. No había que ser comunista para ir a la universidad. O sea que esto, si bien no está afirmando eso, Liscano lo está poniendo en duda, pero ya siembra la duda, ¿no? Y a uno que lee el libro y no está muy afinado, muy afilado, dice, no, mirá, en Cuba para ir a la universidad tenías que ser del Partido Comunista. No es así. Respondiendo a la pregunta que hace Liscano en el libro. Bueno, pero para ver el marco ideológico vamos a seguir. Entendí en La Habana que aquello era socialismo. Esta es la página 21. Entendí en La Habana, refiere a un viaje que hizo en 1987, como él dice, por casualidad a Cuba. Entendí en La Habana que si aquello era socialismo, yo no lo quería para Uruguay. Empecé a entender que la sociedad uruguaya tenía instituciones republicanas sólidas, creadas a lo largo de decenios por los partidos de derecha, y hábitos de convivencia que en Cuba no solo no se conocían. El gobierno cubano no tenía ningún interés en fomentar algo similar en la isla. Cuando preguntaba por qué no había algo similar, por qué no había cooperativas de producción, me decían que eso era puro capitalismo. El comandante en jefe detestaba las cooperativas. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Tirando cosas por el estilo. Yo no sé a qué instituciones republicanas sólidas se refiere Carlos Liscano. Y acá me parece que el amigo, el escritor, tiene un síndrome de Estocolmo de los graves. Porque él fue detenido y, como cuenta, no tanto en este libro como en otras cosas que ha escrito, que yo he tenido la opinión de leer por arriba, porque no he leído otros libros de Liscano, fue detenido, torturado, y bueno, todos sus compañeros que él relata, que él cita acá en el libro, también fueron torturados salvajemente por esas instituciones republicanas sólidas creadas a lo largo de decenios por los partidos de derecha. Y eso esa cárcel, esa tortura era parte de los hábitos de convivencia. Yo no sé exactamente a qué instituciones se refiere Liscano. Me imagino que se referirá al Parlamento, al Poder Judicial, ¿no? A la Corte Electoral. Pero eso son imaginaciones mías, que quede bien claro. Si Liscano no se refiere a eso, tiene la oportunidad de aclararlo. Yo creo que la institución republicana más sólida que existe en este país son las Fuerzas Armadas. Yo le apuesto a cualquier cosa, ¿no? Dentro de 20 años dudo mucho que las otras instituciones republicanas sólidas estén ahí en la vuelta, pero estoy seguro que las Fuerzas Armadas van a estar. ¿En qué me baso? Bueno, acá hubo una dictadura que cometió todas las violaciones de los derechos humanos más salvajes, que yo creo que los que ven este video ya conocen, así que no voy a entrar a detallar, ¿no? Acá se torturaron miles de personas, se secuestraron y desaparecieron cientos de personas, se violaron mujeres y hombres en los cuarteles, se robaron bienes de los detenidos, y esos delitos cometidos por policías y militares que están en algunos casos perfectamente identificados, nunca fueron sancionados, más allá de esa sanción de mentira que es la cárcel de Domingo Arena, ¿no? En la cual altos oficiales del ejército están detenidos en una unidad militar y los que fueron sus subordinados o van a ser sus subordinados en un futuro son los carceleros. Así que me imagino que las condiciones de detención deben ser durísimas en esa cárcel, ¿no? Nosotros le decimos la cárcel VIP,
cárcel para personas muy importante. Y bueno, realmente no comparto la admiración de Carlos Lizcano por las instituciones republicanas sólidas del Uruguay. Más aún, hoy en día parece haber un consenso total entre los políticos de este país, y es que el déficit de la seguridad social, que es el déficit del sistema de jubilaciones y pensiones, es tan grave que va a acabar con la economía de este país y con sus posibilidades de desarrollo futuro. Todos los políticos parecen estar de acuerdo en eso, y los economistas. Sin embargo, hay un tema que es los 400 o 500 millones de dólares que tiene el déficit de la caja militar. Porque claro, ¿cómo no va a tener déficit si los militares se jubilan a los 40 años y la demás gente se jubila a los 60 y están tratando de subirse a los 65 y se jubilan con todo el sueldo, con una serie de prebendas y cosas que no tiene la demás gente, y de ese tema no se puede tocar prácticamente. Es muy raro ver a alguien que hable en los medios de difusión de ese tema. O sea que las Fuerzas Armadas sí son una institución republicana sólida, para mi gusto demasiado sólida. Pero eso es opinable, no sé qué opina Lizcano sobre el tema. Pero bueno, él lo sufrió mucho más que yo, por cierto. Todos lo sufrimos, pero él lo sufrió mucho más que yo, ¿no? Porque él estuvo preso y además lo torturaron. Y a mí no me pasó, yo estuve preso, pero no por las Fuerzas Armadas, y la verdad que no me torturaron. Estaría bueno que Carlos Lizcano nos aclarara eso, ¿no? Bueno, y acá voy a leer otro pedacito, también de la página 21. Decían que exagerábamos, eso habla de cuando la visión que tenían algunos sobre el socialismo real de aquella época, sobre los países europeos del este, ¿no? Decíamos que exagerábamos o que habíamos visto con una visión capitalista, entre comillas, lo de Cuba, ¿no? Lo que debía ser visto desde la óptica del, entre comillas, socialismo. La reacción más violenta de los interlocutores se producía cuando les decía que lo del hombre del huevo era una fantasía, una invención mayúscula. En Cuba ya nadie se creía ese cuento de connotaciones religiosas. No conseguimos que ningún cubano de las decenas que conocimos quisiera hablar en serio sobre el hombre nuevo. Lo máximo que lográbamos era una sonrisa y a veces una carcajada. Deja eso, hacer. Hacer es una expresión popular en Cuba que quiere decir algo así como amigo, ¿no? Como acá diríamos, deja eso, loco. Bueno, hacer es eso. Yo quiero decirle a Lizcano que yo sí conocí hombres nuevos en Cuba, ¿verdad? Trabajadores que lo sacrificaban todo, por una conciencia político-ideológica, por amor a la revolución, por amor a la patria, por amor al socialismo. Voy a contar una anécdota. Siendo ya médico recién recibido, me tocó hacer un chequeo de trabajadores que se estaban preparando para ir a combatir a la guerra en Angola. O sea, yo tenía que interrogarlos y examinarlos y decidir si estaban aptos o no para ir a la guerra. Chiquita responsabilidad, pero bueno, lo encaramos en la tarea para hacerla lo mejor posible. En un momento dado viene un hombre que era vecino del edificio en el que yo vivía, en Holguín, para examinarse, ¿no? Entonces yo lo empiezo a examinar y le examino las regiones inguinales y descubro que tenía algo que se llama en cirugía una punta de hernia, o sea, es cuando se está empezando a formar una hernia, todavía no está bien constituida. Que es una cosa que no impide hacer ninguna cosa, ningún trabajo, pero que en un futuro no demasiado lejano puede terminar en una hernia. Y a mí me pareció en ese momento que no era lo mejor posible que una persona que
que podía ser una hernia inguinal en cualquier momento, fuera a una cosa tan dura como, y trabajosa como es una guerra, ¿no? En la cual hay que andar, yo que sé, cargando cosas pesadas, caminando jornadas extenuantes, cavando trincheras, etcétera. Entonces decidí poner que no estaba apto para el servicio. Bueno, el hombre se me agarró un berrinche, se enojó muchísimo conmigo, me dijo una serie de cosas que no eran amables, porque él quería ir a la guerra de Angola. Y bueno, ¿qué ventajas materiales le iba a reportar ir a la guerra de Angola? Absolutamente ninguna. Que esto quede bien claro. El hombre quería ir a la guerra de Angola porque quería pelear por su patria y porque estaba convencido del internacionalismo proletario, todas cosas de las cuales Liscano en el libro se burla bastante. Y bueno, ese es el cuento de connotaciones religiosas, ¿no? Yo no sé si ese señor era un hombre nuevo o no, pero sí sé que había muchos que no se peleaban por ir a la guerra, pero en el trabajo cotidiano demostraban un espíritu de sacrificio y una entrega que la verdad le hacían pensar a uno en el hombre nuevo. No quiero idealizar, digamos, la realidad cubana de aquella época y mucho menos la de ahora, ¿no? Cuba tenía y sigue teniendo muchos problemas. Después vamos a ver sobre el origen de esos problemas. Problemas importantes, ¿no? Problemas de su estructura, del burocratismo que hay. Hay efectivamente una camada de dirigentes que no viven como el pueblo, y el pueblo cubano está bastante enojado con eso. Y eso es una realidad que no se puede ocultar y que yo no voy a negar. Lo que sí creo que si analizamos una realidad, hay que tratar de ser equilibrado, ¿no? Y ver lo peor, pero tratar de ver lo bueno, lo malo y lo regular también, ¿no? Muerto. Y bueno, y cuando se dice algo, tratar de decirlo con la mayor objetividad posible. Yo no sé si Carlos Liscano en aquellos años podía saber si para ingresar a la universidad había que ser comunista o no. Tal vez pudiera saberlo, en ese caso debía haberlo averiguado, porque no era tan difícil de investigar. Habíamos un montón que habíamos estado estudiando en Cuba y le podíamos haber respondido ese tema con absoluta precisión, ¿verdad? Y corrección. Pero en fin. Acá dice Liscano, hoy Cuba es un asunto que no se puede tratar con amigos de izquierda. He dedicado los últimos años a leer sobre Cuba. Fíjate lo que dice, he dedicado los últimos 4 años a leer sobre Cuba, trabajos de prensa, libros, investigaciones académicas. Cuando intento decir algo, incluso que nunca estuvo en Cuba ni ha leído nada sobre incluso gente que nunca estuvo en Cuba ni ha leído nada sobre la realidad cubana, me dice que tengo una visión distorsionada. Me hablan de bloqueo, etc. Hace un rato pasé frente al Palacio Legislativo. En un muro con grandes letras negras y sin firma, alguien escribió: fuera gusanos. Supongo que el mensaje está dirigido a los cubanos que vienen a vivir a Uruguay. Todavía hay entre nosotros quienes, como hace 60 años, hacíamos los jóvenes de izquierda, a quien se va de Cuba, lo llaman gusano. En Cuba, además, como si el país fuera un gran cuartel, a los que se van les dicen desertores. Y bueno, acá vamos a hablar un poco. En cierto modo, Cuba es un gran cuartel, ¿no? Cuba es una isla que está siendo permanentemente agredida por Estados Unidos. Seguramente Liscano lo sabe. Después de la invasión de Playa Girón, también conocida como invasión de Bahía de Cochinos, en la cual más de 1000
persona de origen cubano, o sea, nacidas en Cuba, pero que se habían exiliado porque no estaban de acuerdo con la revolución cubana, invadieron la isla con todo el apoyo militar, político y anímico de los Estados Unidos de América. Después de eso, el gobierno Kennedy creó una estructura en la Florida de la cual se encargó a la CIA, que se llamó JM Wave. Wave en inglés es ola, JMWAV, destinada pura y exclusivamente a derrocar a la revolución cubana. Esa organización estaba integrada en principio por 200 oficiales de la CIA y más de 2.000 agentes contratados que eran exiliados cubanos al servicio de la CIA y dirigidos y regenteados por esos 200 oficiales. Bueno, me dicen acá que 3 minutos. nos quedan 3 minutos, no vamos a poder terminar, pero bueno, nos vamos a pasar un poco de tiempo. Disculpen lo que han visto del video hasta acá, pero vamos a hablar sobre el bloqueo a Cuba porque eso es un tema muy importante y vamos a terminar. ¿Cómo está quedando? Sí. Bueno, ahora va bien. A ver, mostrame un poco.